Continuamos con Marisa Lazzaretti, un tema, como decíamos al principio, muy actual lamentablemente, que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres o violencia de género. Y este importante proyecto de un refugio en la ciudad de Chipoleti para esta contención. La palabra femicidio es una palabra que se está usando hace un tiempo atrás, pero antes era homicidio. ¿Y por qué cambia esto? Cambia precisamente por la gran evidencia de situaciones de muerte de mujeres en manos de sus cónyuges o dentro del seno familiar. Y justamente hace referencia, se reforma el Código Penal incorporando la figura de femicidio, que tiene penas más duras al estar agravada por el vínculo, el delito, ¿no? Entonces, es importante este logro, es muy importante. Ya otros países como México hace muchísimos años que lo tenían, porque hay políticas de Estados muy claras en este sentido. Y bueno, en Argentina estamos favorecidos por tener esta figura jurídica, porque si bien, como hace un rato expresaba, los procesos judiciales son lentos, comprobado que es un hecho de femicidio, la pena es mayor. ¿No? Entonces la sanción a los agresores es contundente. Esto no se puede hacer solo únicamente con el refugio articulado, tiene que estar seguramente gente de salud, del Poder Judicial, policía, eso todo un trabajo conjunto, ¿no? Es un trabajo con otras instituciones, claro, nosotros hemos ya hecho diversos contactos con las cabezas, las conducciones de policía, de salud pública, del Poder Judicial, a la brevedad, que yo tengo una reunión importante, porque el refugio es como el último eslabón de todo un proceso previo que hay de poder articular entre las instituciones, porque la demanda para el hogar nos puede llegar de distintas maneras, como demanda espontánea porque un vecino X está viendo que está ocurriendo un hecho de tremendas dimensiones que puede terminar en la muerte de la mujer o de su hijo, ¿no es cierto? Entonces puede recurrir al refugio y va directamente ahí, va a un lugar de resguardo, ¿no es cierto? Pero también puede venir de la guardia del hospital, cuando llegan determinadas situaciones, para lo cual estamos pidiendo a Salud Pública que en todas las guardias haya un terapeuta que pueda certificar el estado de crisis. No quedarnos solamente con el diagnóstico de lo físico que puede tener en el cuerpo la mujer, sino con la situación de crisis, porque como la víctima está en una situación de shock, no siempre se atreve a decir lo que ha pasado. Entonces puede decir que, no sé, se cayó rodando de la escalera. Y en realidad pasó otra cosa. Entonces tiene que haber a la par un terapeuta que a ella le ayude a poder poner palabras al hecho violento. Y eso es muy importante desde el primer momento, porque es cuando se inicie la causa, que está la víctima preparada para abrir, para iniciar el expediente judicial, todo eso tiene que estar desde el primer momento en que llegó al hospital, porque es digamos, la carátula va a ser distinta, ¿no? Sí, hemos visto que las mujeres por allí, por baja o por autoestima o baja posibilidades que tiene de defenderse o porque piensa totalmente distinto, porque no se da cuenta, no toma conciencia, vuelve al hogar. Pero ¿cuánto tiempo puede estar en refugio también protegida? No, el refugio por eso es una estadía, un tratamiento que no superará los 6 meses. Se evalúa el riesgo, ¿no es cierto?, todo el alto riesgo de la persona, y se le ofrecen alternativas, no solamente desde el tratamiento terapéutico, sino de lo que sería una labor terapia o la formación en algún oficio, que cuando egrese, que cuando se le dé el alta, ¿no es cierto?, del hogar, pueda tener algo como autovalerse, porque si no es probable, si no está bien reforzada sus defensas psíquicas, que caiga, si no es con el agresor, con alguno cercano al agresor, que en el corto plazo puede volver a intentar, como siempre sucede, que la víctima vuelva a conformar pareja. Entonces es como una historia que no termina, pero por eso es tan importante todo lo que pueda haber de acompañamiento de justamente los psicólogos, acompañantes terapéuticos, de los propios abogados, que le puedan explicar a la víctima que el proceso judicial es largo, pero no imposible. Yo había notado acá algo que me parece interesante, que es la capacitación, porque todo este grupo de trabajo
tiene que estar capacitado. Exactamente. ¿Y cómo se va a trabajar en esto? Bueno, nosotros como asesoría externa, que es de una gran tranquilidad para poner en marcha un programa así, vamos a tener a la doctora Hilda Marchiori. La doctora Hilda Marchiori es una psiquiatra, criminóloga y victimóloga, que es la primera profesional que en Córdoba inauguró el Centro de Atención a Víctimas de Delito, dependiendo de la Municipalidad de Córdoba por el año 83 aproximadamente. Ajá. Entonces, bueno, yo me comunico telefónicamente con ella, está al tanto de cómo vamos llevando a cabo todo este proceso, porque en esto vamos a trabajar codo a codo con, primero a nivel municipal internamente, con el Ruca Quimei y el área mujer, más obviamente el hogar o refugio. Y externamente con los otros organismos que son claves como Salud Pública, Policía y Poder Judicial. Ajá. Pero lo importante es la consolidación del grupo interno de profesionales municipales, porque el equipo es municipal, el equipo de trabajo es municipal. Así que ella va probablemente a hacer un viaje dentro de poco para, con su vasta experiencia, poner sobre la mesa determinadas situaciones que ahora aparecen en las víctimas, que son cada vez más complejas. ¿Por qué? Porque no es solamente el hecho violento aislado. No. En el medio de la violencia se mezclan otras problemáticas graves, como es el consumo de drogas, por ejemplo. Claro. Entonces, si llega una víctima que además de ser víctima extrema de violencia, tiene un problema adictivo, ahí tenemos que tener un tratamiento diferenciado, ¿no? Y en eso también tenemos que estar preparados para ver de qué manera ayudamos a esa persona, porque ya tiene una problemática de base importante como es una adicción. Sí, el tema de la violencia no tiene que ver con clases sociales, en para realidad, nada. Porque, bueno, pero este refugio seguramente es para gente que de escasos recursos, que no puede. Violencia extrema de mujeres, violencia extrema de mujeres y sus hijos. Generalmente estos servicios lo utilizan más la gente de sectores medios bajos, claro. Pero las puertas se abren para todas las víctimas, no hay distinción de clase. En todo lo que es violencia de género no hay distinción de clase. Claro. Lo mismo que en el maltrato o abuso a la infancia no hay distinción de clase. Son estos estereotipos, ¿no?, culturales de los que mencionábamos, los que sostienen de que determinada clase social puede ser sujeto activo de un problema y otras no. Y no es así. En toda la problemática social hay una gama. Claro. Marisa, no sé si tiene estadísticas, pero es preocupante en Chipoleti específicamente la cantidad de casos o no. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Hay muchos casos, pocos? Sí, hay muchos casos. Chipoleti el año pasado tenía registrado como que era una de las ciudades de la provincia con mayor violencia. Ajá. Ahora leí hace poco que era Bariloche la que había incrementado. Sí. O sea, son grandes urbes, pero también es verdad que en Chipoleti, creo yo, desde cuándo está funcionando Ruca Quimei, que también que empezó mucho antes de muchas otras localidades, pero muchísimos años antes, por lo menos 15 años antes, hasta que se instalaron en otras localidades servicios de ese tipo. Entonces hay mayor grado de conciencia. O sea, la gente, el ciudadano común está más en alerta, las mismas víctimas que están conviviendo situaciones de violencia, bueno, saben que a ella sola no le está pasando, que le ha pasado a muchas personas. Eso también es importante, que una diga, mira, me está pasando lo mismo, y crean como una comunidad de defensa, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. De hecho, eso es lo que se busca cuando la mujer egrese del hogar, que siga manteniendo lazos con el equipo terapéutico, claro, con un seguimiento a la par de que tiene una formación en algún oficio. Algunas vienen ya con habilidades, inclusive que las han perdido, las han dejado de lado porque están, digamos, sumergidas en una situación de extrema violencia donde se deterioran cognitivamente. Las víctimas de violencia tienen un deterioro cognitivo en su salud orgánica, en distintos indicadores hay, ¿no es cierto? Entonces, poder recuperar en la medida en que aumentan las defensas psicológicas, va a ir recuperando sus aptitudes, sus habilidades. Claro, nosotros en el equipo de trabajo de este programa
esperemos que sirva esto, porque para eso estamos los medios de comunicación, que sirva, que escuche la gente, que tome conciencia, ¿no? Y es muy importante que los comunicadores también tengan formación sobre la temática, ¿no? Para poder transmitir bien, ¿no? Hasta no hace mucho tiempo uno leía que decía crimen por violencia pasional, y no existe la violencia pasional. Bueno. O sea, porque estamos asociando violencia, que es dominación, que es muerte, con amor, digamos. Es una cosa muy esquizofrénica en el lenguaje que presta la confusión, entonces también justifica el hecho violento. Muchas gracias, Marisa, muy amable. ¿De qué? Marisa Lazzaretti, presidente del Consejo Deliberante, está con nosotros y hemos hablado bastante.